Le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio Naomi Zacarías. Ella es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, del Colcom BC. Es maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, por el COLEF, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Así que colegas también cimarrones, no solamente de licenciatura. Naomi, bienvenida. Y además tiene experiencia en el campo de marketing digital, en docencia e investigación social aplicada, y tiene una vocación particular por la cultura digital y su cruce con la teoría crítica. Naomi, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Y por socializar estos temas que hoy venimos a hablar aquí. Estoy como muy feliz de estar esta mañana con ustedes. Gracias, y que por cierto son temas muy importantes y que poco, hay que decirlo tal cual, poco se tratan en los medios de comunicación, poco se socializan, y es que hoy vamos a hablar de los estudios culturales. Y creo que sería bien importante, como me decías justo antes de entrar al aire, Naomi, deberíamos empezar entonces por de qué viene el tema, ¿no? De qué viene el concepto, de qué trata, y ya después lo vamos desglosando, ¿no? Pero si iniciamos por ello, ¿cómo podemos entender, quienes ni somos investigadores, ni somos comunicólogos, a qué se refiere ese concepto de estudios culturales y por qué es importante hablar de ellos? Bueno, pues el antecedente es que surgen en la escuela de Birmingham, en el Reino Unido, con exponentes como Stuart Hall y Richard Hoga, que ellos fueron sociólogos, y básicamente, pues desde la academia se puede ver a los estudios culturales como un campo de investigación. Y hay otras personas, en donde me incluyo, que prefieren verlo como una perspectiva, ¿no? Una perspectiva a partir de la cual podemos abordar la cultura más allá de la concepción popular que tenemos como este conjunto de valores, de costumbres, de prácticas que se enmarcan dentro de un territorio, porque en un mismo espacio podemos tener como varias culturas coexistiendo, ¿no? No sé, puedo pensar desde aquí en Tijuana, culturas originarias, hasta comunidades en línea, también pueden ser subculturas, ¿no? Lo que conocemos como subculturas. Entonces, digamos que los estudios culturales, más allá que ver a la cultura como una esencia fija, lo ve como un espacio donde hay una lucha por el poder, siempre va a estar atravesado por el poder, por una lucha por el poder, y también como un proceso dinámico donde se crean y disputan significados, es decir, se están creando tanto imágenes como discursos, y todo eso entra dentro de lo que abordan los estudios culturales, ¿no? También entonces identidad. Sí, claro, identidades, ¿no? Se disputan tanto significados como identidades. Es que eso es bien interesante, porque entonces los estudios culturales no solamente nos permiten entender quiénes somos, que de repente parece algo como muy básico, no, es bien complejo entender quiénes somos con todos esos antecedentes, pero también, si lo estoy interpretando bien, Naomi, entender que es algo dinámico, que si algo de plano no tiene esto de lo que estamos hablando, es que sea estático. Claro, claro. Sí, creo que eso es como el concepto actual que se tiene, ¿no? Como que es una identidad fija que está dentro de un margen territorial, cuando puede estar coexistiendo con un montón de identidades que están en disputa. Oye, y te quiero preguntar entonces, digo, ya sé que esto está en el ámbito, en un ámbito a lo mejor un poquito complejo para quienes no se dedican a la investigación o a la pedagogía y demás. Y quisiera preguntarte un poquito más adelante acerca de cómo nos pudieran ayudar, por ejemplo, en la vida diaria o en un negocio o un emprendedor, porque yo ya empecé a ver que también, claro que puede ayudar a eso, pero antes de llegar a ese punto, Naomi, ¿qué valor tendría este tema de los estudios culturales justamente en este ámbito que te mencionaba? En el ámbito de la investigación, en el ámbito de la educación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en esa área. Bueno, yo creo que el valor pedagógico reside en su perspectiva crítica, es como ponerte unos lentes donde vas a ver las cosas de una manera crítica, y también multidisciplinaria, ¿no? O sea, en la cuestión pedagógica un poco, si enmarcamos a los estudios culturales dentro de las ciencias, pues se necesita un método, ¿no? Entonces, aquí es donde hay mucha crítica hacia esta disciplina, porque
si bien algunas personas pueden verlo como una gran debilidad, a su vez también es una bondad que tienen los estudios culturales, y es que no tiene una metodología fija, no hay un camino concreto para hacer estudios culturales. Pero es más difícil entonces. Sí, pero también te brinda una visión holística, ¿no? Porque puedes abordar ciertos fenómenos sociales haciéndote de ayuda de algunas metodologías, como son desde las humanidades y las artes hasta la sociología y la política. Y digamos que justo ese panorama que es más amplio a nivel como metodológico te permite lo que planteabas, ¿no? No únicamente el ámbito académico, sino incluso en lo empresarial. O sea, una investigación con corte en ciencias sociales se puede abordar desde los estudios culturales para ver, no sé, un ámbito, si es un emprendimiento, vamos a hacer un estudio como, podemos usar la etnografía incluso, ¿no? Vamos a hacer una etnografía de si esto va a funcionar a partir de cierta metodología, que de nuevo puede ser más flexible en ese sentido. Podemos ver desde estudiar comunidades en líneas o todo lo que es cultura digital hasta la parte empresarial, ¿no? Es la bondad que tiene en ese sentido, pero bueno, en la parte académica es eso, yo diría que es el valor, la cuestión crítica y multidisciplinaria, ¿no? Y es que, como nos decías, finalmente tiene una gran relevancia en la actualidad, pese a lo complejo que pudiera parecer hablar de estos temas, Naomi. Sí, de hecho, pues los estudios culturales surgen como para promover un cambio político. Entonces, claro que hay una postura al respecto, pero si nos vamos, no sé, a un plano más general, lo que intenta estudiar es dar cuenta de ciertas manifestaciones, tanto culturales como discursivas, y ahí un poco podemos relacionar la parte de la comunicación, ¿no? Porque entonces podemos analizar textualidades, imágenes, un sinfín de manifestaciones. Discursos claro, políticos. Sí, o sea, se sirve también de herramientas como la semiótica, como el análisis del discurso y lo que te decía, ¿no? De la antropología, lo podemos bajar en estudios de casos desde la etnografía. Sí, y en un ámbito mercadológico, y yo de repente lo asociaba también, ya después platicaremos de otros ámbitos, porque ya ves que en radio y en televisión tenemos muy poquito tiempo y a veces eso nos complica el desarrollar estos temas, Naomi, pero me interesará mucho que en algún momento a lo mejor hablaremos desde la perspectiva de esos discursos políticos, no necesariamente partidistas, aunque también entrarían, ¿no? Sino del amplio concepto que significa hablar de la política en un contexto determinado, porque no es lo mismo la política nacional que la política baja californiana, que la política norteamericana e incluso la política californiana. Pero bueno, también lo estaba asociando, te decía, en el tema mercadológico, Naomi, porque de inmediato yo pensé con tu explicación, claro, si yo quiero estudiar algo del comportamiento del consumidor, aquí tendría yo una herramienta fantástica para saber en un universo determinado por qué les gusta, por qué no les gusta, por qué lo consumirían, por qué no lo consumirían, y una serie de hipótesis innumerables por poner, podríamos poner cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Sí, claro, pues desde la psicología del consumidor, ¿no? De nuevo, esta multidisciplinariedad te permite meter otras disciplinas, entonces sí, o sea, para determinar las tendencias, la investigación en general es como una herramienta clave, y los estudios culturales nos permiten esa entrada por ahí, esa apertura como del panorama. Claro. Oye, y una pregunta a lo mejor muy básica para ti, pero ¿qué debemos entender cuando hablamos de cultura digital? Porque hoy por hoy estamos en estas líneas en las que nos ha costado entender dónde está la división entre la vida real, la vida digital, pero no, pues la vida digital también ahora es la vida real. O sea, y eso, por ejemplo, en mi generación, que yo soy mucho más grande que tú, pero, por ejemplo, a nuestras generaciones nos cuesta más trabajo aterrizarlo, y a lo mejor para ti es más natural hablar de eso, ¿no? Sí, yo creo que yo no veo, como nativo digital, yo no veo una división, ¿no? Yo también, exacto. Por eso empecé a estudiar la parte de la cuestión digital, porque yo nací con ello. Entonces, para mí es muy lógico que de repente se vea esta división en que a lo mejor lo digital tiene implicaciones en la realidad, pero para mí lo digital en sí mismo ya tiene una incidencia. Es la realidad. Ya también se están construyendo imaginarios, ¿no? Entonces, sí, obviamente, a lo mejor desde la antropología más tradicional, no
no se ve como algo que valga la pena. Yo creo que ya no, pero antes no era algo que valiera la pena como estudiar, porque no parecía que lo que pasaba ahí no era real. Pero creo que actualmente hay más apertura y justamente como mencionas, pues hay un montón de fenómenos sociales pasando, ¿no? Un ejemplo muy claro es cómo hay formas de organización en, no sé, la cuestión feminista, ¿no? Cómo desde espacios digitales y redes sociales empiezan a formar redes de apoyo y eso eventualmente se ha reflejado, ¿no? También en las manifestaciones, en que se empieza a hablar al respecto, en que haya más apertura en cuestión de género. Digo, todavía falta un camino por recorrer, pero ese sería como un ejemplo para aterrizar un poquito. Sí, es un gran ejemplo porque se convierten en grandes convocatorias derivadas de grandes movimientos que crecen gracias a la cultura digital y que aterrizan en esas grandes manifestaciones que vemos en nuestras calles, por poner uno de muchísimos ejemplos, ¿no? Me gustó, fíjate, ahora bien dicen, todos los días se aprende algo, todos los días se puede aterrizar algo para realmente entenderlo un poquito más a fondo. Naomi, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Con qué podríamos cerrar? ¿Qué ofrecer a manera de conclusión para redondear el tema del día de hoy? Pues que los estudios culturales son una alternativa de un modo de habitar el pensamiento y que la cultura, hay que recordar que siempre todas las expresiones culturales son el reflejo de tensiones sociales más profundas, ¿no? Entonces eso, o sea, creo que eso es el centro de la propuesta de los estudios culturales. Y está bien interesante porque vemos todos los ámbitos en los cuales nos puede ayudar, nos puede apoyar y funcionar como la base o como la herramienta para otro tipo de retos que tengamos en nuestro desarrollo educativo, pedagógico, empresarial, profesional, en fin. Naomi, gracias por tu visita y te esperamos por aquí de regreso muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Es Naomi Zacarías, ella es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, maestra en estudios culturales por el COLEV, licenciada en comunicación por la UABC, como usted acaba de escuchar, con gran experiencia en el campo del marketing digital, la docencia, la investigación social aplicada, la cultura digital, entre otros.